Señor Graña. Por su intermedio, señora presidenta. Yendo quizá al revés, esto efectivamente nosotros estuvimos analizando la opción de denunciar a Odebrecht. Sin embargo, se vio que era un problema bastante más complejo que el que nosotros asumíamos y está en manos de los abogados. Tengo que aclarar que como ya yo no soy parte de Graña y Montero, no sé exactamente en qué situación está ahora. Ya depende, eso será una decisión del actual directorio. No podemos influir en ello. Sé que se está trabajando, pero no conozco exactamente ni puedo informarle más detalles. Junto con eso también el tema del nombre y de la imagen de la empresa es obviamente un tema que nos ha preocupado mucho y también están trabajando en ello. Parte del esquema es lo que decía antes. Hemos renunciado los que asumimos esa responsabilidad y el directorio se ha cambiado casi por completo y se han nombrado nuevos comités de auditoría, se han dado nuevas normas ya en la nueva administración, digamos, y también empezando nosotros, y esperamos que con eso se vaya levantando poco a poco la imagen, y por eso decía al principio de esta reunión que nosotros somos los primeros interesados en que se aclare todo este tema y se resuelva lo antes posible para resolver este tema de la imagen, ¿no? Luego, la otra pregunta anterior es el por qué, cómo se ha resarcido esta pérdida. Efectivamente, las fianzas son no 50, sino 52 millones. Y aparte de eso, lo otro alto es que, como dije, había un crédito puente o sea, las obras se han avanzado con un crédito puente, también hemos tenido que absorber nuestra parte, y aparte el capital que habíamos puesto. Pero claro, lo otro sí se ha hecho, la empresa ha logrado acuerdos con el caso de la fianza en una compañía de seguros y el caso de los bancos, son 6 bancos, era bastante complejo, pero ya la empresa ha logrado los acuerdos para refinanciar esto a 3 años, junto con el programa de venta de activos que usted ha mencionado. Efectivamente, desde el primer momento nosotros vimos que teníamos que realizar ventas de activos para con eso que estén los bancos tranquilos. Ya se ha vendido hasta que recuerde la cifra, es cerca de $200 millones, o sea, ya prácticamente no debería haber problema. Sin embargo, se va a seguir trabajando todo este tema porque financieramente la empresa se golpeó muy fuerte, es natural. Presidenta, para acabar ya la última pregunta y no molesto más a los invitados. 2 cosas. El señor Graña sigue siendo accionista, o sea, no participa en el manejo de la empresa, pero sí tiene un interés natural en lo que hace la empresa, porque finalmente sigue siendo accionista, salvo que las acciones las haya vendido. Pero si no las ha vendido, evidentemente él sigue estando detrás de todo, no ejecutando ni decidiendo, pero por lo menos interesándose porque está su patrimonio en juego, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, Presidenta, hay juicios en Nueva York o en Estados Unidos hacia Graña y Montero por el tema de la bolsa. Hay accionistas norteamericanos que aceptan perder cuando hacen un negocio. Lo que no aceptan es perder cuando no se le da la información completa. Y ellos se quejan de que no se le ha dado información completa. Y por lo tanto han perdido dinero porque han sido, digamos, mal informados o engañados, en fin, no sé cómo llamarlo, pero en todo caso han sido sorprendidos por una serie de informaciones que no poseían e hicieron inversiones en base a un desconocimiento o lo que es peor, a una información errada o falsa. Y por lo tanto ellos han iniciado procesos contra Graña en los Estados Unidos. ¿Qué me podría decir de estas 2 cosas? Los juicios en los Estados Unidos y la participación del señor Graña como accionista. Si sigue lejos, de cerca, su interés en la empresa, o si ya vendió acciones también, o si ya no es accionista. Señor Graña. Gracias por su intermedio, Presidenta. Esto
Sí, efectivamente hubo 2 presentaciones de juicios en Nueva York. No estoy muy enterado porque, como digo, ya no estoy en la empresa. Además, no fui incluido, curiosamente. Pronto viene Mario Alvarado para aquí, él sí está incluido dentro de los procesos y les puede dar más información. O sea, José Graña no está incluido en los juicios de Estados Unidos. No. No está incluido. Yo no estoy incluido. La información que tenemos es que sí había sido incluido. No, solamente era Mario Alvarado y Mónica Miroslavis, que era gerente de finanzas. Pero sí los conozco. Entiendo que han perdido importancia. Estos juicios los organizan algunos abogados especialistas en hacer esto y no han conseguido suficientes clientes. No ha continuado, no sabemos más qué está pasando. Es probable que se desinfle, digamos, para hablarlo en términos coloquiales, pero les sugiero que la pregunta sea Mario Alvarado más específica. En cuanto a mi participación, no he vendido ninguna acción, sigo siendo accionista. Sin embargo, soy muy cuidadoso de no intervenir y no interferir en la empresa. Estoy yo agradecido a gente como Augusto Bertel y otros directores que han aceptado el reto de sacar adelante Graña y Montero en un momento muy difícil. Y creo que lo peor que podría hacer es inmiscuirme en cómo van las cosas y estar todo el día preguntando. Y lo que puedo decirles es que el día que yo renuncié, bueno, no el día, perdón, me quedé unos días más para hacer el traspaso de la oficina, pero desde que dejé la oficina no he vuelto a pisar la oficina de Graña y Montero, porque la verdad que creo que es muy importante dejarles libertad de actuar. No es que no hemos hablado nunca en el intermedio, pero nunca, interviniendo en las cosas, a veces de puro curioso, pero nada más. Gracias. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Saludar a ingeniero Graña y a doctor Ferrari que lo acompaña. Yo tengo solo una pregunta en relación con la carta fianza, porque se ha dicho que en realidad esa carta fianza no era dinero de Odebrecht, sino era plata de COFIDE. Yo no sé de asuntos financieros, pero no sé si usted, digamos, nos puede ilustrar en lo que se refiere a la fianza, a la parte de la fianza que le corresponde a Graña y Montero. Estos son recursos propios. ¿Cómo es que en el caso de ustedes operó este asunto? ¿Trabajaron con COFIDE? ¿O sería posible imaginar a COFIDE aportando los recursos para una fianza de este tipo? Señor Graña. Gracias, señora presidenta. Francamente desconozco el detalle, pero sí sé que COFIDE ha intervenido en algo. Yo diría que más bien en el crédito puente, más que en la fianza. Esos créditos puentes normalmente se negocian con un banco y luego el banco reparte. Y me parece que uno de ellos era COFIDE, que estuvo involucrado, pero no puedo darle mayor información. Pero ese sería un crédito puente para financiar el proyecto. Sí. Pero no un crédito puente que se hubiera utilizado para financiar con eso la carta fianza. O sea, se supone que los recursos que se ponen en una carta fianza son recursos propios de la empresa. Sí. Eso es lo que ocurrió con ustedes. O sea, estos 52 millones de dólares eran recursos de Graña y Montero que... Sí. Bueno, perdón, presidente. En realidad la fianza era una por 250 millones, de la cual cada socio asumía su parte, digamos, ¿no? Nosotros asumimos nuestra parte. Si alguno de los otros tuvo un respaldo de otro tipo, no lo conozco. No. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. ¿Algún otro congresista? Congresista Castro, ¿va a formular preguntas todavía? Todavía. Sí. Perdón, señora presidenta, yo creo que en la anterior oportunidad fue mucho más explícito. En este momento yo ya
me reservo porque en la anterior oportunidad creo que fue mucho más claro, mucho más explícito, las cosas estaban más frescas inclusive. Congresista Alejandra Aramayo. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Saludar al ingeniero invitado y a su abogado la tarde de hoy. Yo tengo algunas preguntas que hacerle. La primera tendría que ver, usted hoy se ha presentado y ha dicho que se asociaron por necesidad con Odebrecht. Fue lo primero que dijo en las declaraciones a través suyo, señora Presidenta, que da en esta comisión. Defina usted esas asociaciones por necesidad, por favor, a través suyo, Presidenta. A través suyo, señora Presidenta. Sí, por ejemplo, el caso más concreto es el caso de las IRSAs. En las bases había una cláusula que especificaba que debía haber un 40% de participación nacional. Esto fue además un tema que se discutió mucho, y porque, si mal no recuerdo, estuvo primero en las bases, lo quitaron y lo volvieron a poner. O sea, no fue un tema así sencillo. Obviamente a las empresas extranjeras, incluida Odebrecht, esto no les hacía mucha gracia. Sin embargo, fue la Cámara Peruana de la Construcción la que exigió que, dada este proyecto, que iba a ser el proyecto más grande que se hacía en el Perú, no podían dejarse las empresas peruanas afuera, y al final la cláusula quedó. Entonces, a eso me refería cuando lo hicieron. Odebrecht se asociaba más por necesidad que por amor a las empresas peruanas, digamos. Gracias. Señora Presidenta, precisamente a este respecto, cuando se presenta ante esta comisión el gerente general corporativo de Graña y Montero, don Mario Alvarado Fluker, dice ante esta comisión y ante la pregunta que le formula en esa oportunidad la congresista Beteta, ella le dice, voy a leer la pregunta, o sea, los gobiernos de estos 3 últimos gobiernos comprometidos, como lo ha señalado sus socios Odebrecht, han coimeado a funcionarios en estos últimos 3 gobiernos, diseñaban todas las bases para favorecer a Odebrecht. Sin embargo, encontraron algunos ilusos, algunos ingenuos, como su representada, que les sirvieran a ellos para que digan estamos consorciando con empresas peruanas. A esta pregunta que formula la congresista Beteta responde el señor Alvarado Fluker de la siguiente manera. Es cierto, aparentemente, porque no han entrado en detalle en sus declaraciones. El mecanismo que hacían era un mecanismo por el cual lograban modificar las bases que afectaban a los comités de los proyectos de decisión. Inclusive, han engañado a congresistas, han engañado al Estado, porque han hecho aprobar leyes a mucha gente, a las instituciones financieras y a todo el mundo. La pregunta al señor Graña es, ¿se sentían ustedes unos ilusos, unos ingenuos, como declara el gerente general corporativo de Graña y Montero? Señor Graña. Gracias, señora Presidenta. Bueno, no sé si la palabra ilusos o ingenuos es la correcta. Lo que sí es que nosotros peleábamos por tener una participación formal, y en ese caso se logró que las bases mantuvieran la exigencia de una participación nacional y que los socios y que los peruanos pudieran participar. Es verdad que al final se logró, en el caso de la IRSA, que se logró que socios nacionales participaran con 30% entre 3 peruanos. Y claro, Odebrecht tenía 70 y cada uno de los peruanos tenía en promedio 10. Pero tampoco se puede lograr siempre lo que uno quisiera, ¿no? Sí, congresista Aramayo. Recordarle al invitado que está bajo juramento una pregunta formulada por el congresista García Belaunde respecto a cuál es el vínculo que tiene actualmente con Graña Montero. Dice que está totalmente alejado, no niega que tiene accionariado, pero yo le pido por favor que sea más preciso en la respuesta. ¿Podría usted no estar en el directorio, pero quisiera conteste si a familiares suyos
hijos políticos, primos, tienen vínculo, porque sería difícil, ¿no? Más que por curiosidad, porque usted ha dicho, debo entender ser una persona curiosa, le interesa saber qué pasa con Graña y Montero, para que dé una respuesta cabal y cierta, por favor, presidente. Señor Graña. Sí, encantado, señora presidenta. Sí, el directorio actualmente se compone de 5 directores independientes y externos y 4 directores nombrados por el grupo de accionistas antiguo, digamos, y dentro de esos están, por ejemplo, Carlos Montero, está todavía en el directorio, está un hijo político mío, y los otros 2 son independientes también, pero sí, obviamente, como decía, efectivamente, algunas veces converso con ellos y por curiosidad uno pregunta, no es, pero no, una cosa es preguntar y otra cosa es dar órdenes, ¿no? Yo tengo, como dije, mucho respeto por ellos y lo peor que podría pasarme es que ellos sientan que están ahí dirigidos por mí. Ellos están ahí, están haciendo lo mejor que pueden por sacar la empresa, lo están haciendo muy bien, además, por suerte, con lo cual puedo estar tranquilo de no tener que inmiscuirme en el manejo, independiente de algunas veces hacer una pregunta, sobre todo cuando uno se encuentra con uno u otro, ¿no? Ingeniero Graña, a través de la presidencia. Entonces, para que resuma la pregunta anterior, numéricamente, ¿cuántos miembros en el directorio hay? ¿Con cuántos de ellos tiene usted vínculo familiar o por afinidad? Para tener claro cuál es su vínculo aún con tenga claro que es usted accionista con el directorio de Graña y Montero, por favor. Como dije, son 9 directores, de los cuales hay 2 que tienen algún vínculo familiar, y 2 que no tienen vínculo, pero que sí han sido nombrados con nuestros votos, entre ellos Augusto Bertel, el presidente. Y luego hay 5 totalmente independientes, nombrados por los accionistas, principalmente las AFPs. Presidenta, entonces, de los 9 miembros del directorio, tiene usted 4 miembros del directorio vinculados a usted. Sí, no, he dicho 2 vinculados y 2 que fueron elegidos con eso. No soy yo el único accionista de ese grupo, somos varios que en este momento tienen cerca del 30% que tienen derecho a nombrar esos directores. Por ejemplo, Carlos Montero está ahí por derecho propio, no nombrado por mí. Para pasar a otros temas, usted en las palabras que dio al inicio dijo, ante esta comisión, señora presidenta, dijo que en algunos temas se asociaron con Odebrecht y en otros temas competían con ellos por una cartera de clientes. ¿Podría usted hacer un tema comparativo de cuántos de su cartera de clientes obtenidos con éxito, cuántos compitieron y cuántos lograron gracias a esta asociación con Odebrecht? Señor Graña. Gracias. Es difícil hacer un análisis completo, digamos, y además habría que ver de qué año a qué año, pero sí lo que puedo decirle es que, por ejemplo, cuando el año anterior a que yo saliera, cuando digo que es la facturación con Odebrecht es 4%, los proyectos principales que hacía Graña y Montero eran el proyecto minero Las Vampas, el proyecto minero Cerro Verde, el proyecto hidroeléctrico del Cerro del Águila, proyectos conocidos que los hacíamos nosotros y que en algunos casos Odebrecht pretendió hacerlos y no lo logró. Y al revés, también nosotros hemos competido con Odebrecht en algunos proyectos en que hemos perdido. Por ejemplo,
la ampliación del puerto del Callao, recuerdo, para Dubai Ports. Competimos y Odebrecht ganó la licitación y no solo en el Perú, quizá la última en que hemos competido, cuando ya empezaba los problemas de Odebrecht, fue la línea 2 del metro de Panamá. Ahí eran consorcios, nosotros competíamos asociados con una empresa española y con ICA de México y Odebrecht con otra empresa española y ganaron ellos. A veces, curioso porque creo que después el gobierno se ha arrepentido de eso, pero en fin, así fue. Voy a volver, Presidenta, quiero volver a citar las preguntas del congresista García Belaúnde, que dice que ¿cómo es que después, ante esta importante cartera de clientes y etapa constructiva de una empresa como la que usted ha tenido que dirigir tantos años, donde la confianza y la credibilidad resultan ser elementos importantes, ¿no? Porque es difícil que una empresa que no goza de credibilidad y confianza en el medio pueda hacerse de proyectos tan importantes, es que deciden ustedes, por un lado, persistir en un contrato después del escándalo de Odebrecht y segundo, seguir evaluando la judicialización a esa pérdida de capital intangible que podría considerarse la credibilidad y la confianza a través suyo, Presidente. Señor Graña. Por intermedio, Presidenta. Como ya lo dije, a nosotros nos llamaron para entrar a este proyecto, que nos pareció un proyecto muy interesante, muy adaptado a lo que nosotros sabíamos y hacíamos, que eran proyectos en el sector hidroenergético, y además era obviamente un proyecto grande de construcción muy interesante, pero nos llamaron precisamente, o sea, si al señor Marcelo Odebrecht no lo hubieran metido a la cárcel, no nos hubieran llamado a participar. El proyecto seguiría haciéndose por Odebrecht y Enagás y no estaríamos tampoco en esta conversación. Probablemente, lo que digo es, nos llamaron a nosotros y llamaron a otras empresas para reemplazarlo. Nosotros entramos a los 3 meses, digamos, de que nos habían llamado, fue a fin del año, ¿cuál? 2015. Bueno, no recuerdo el año, pero luego demoró un año más para concretarse el acuerdo con la otra empresa, y al final no llegaron a concretar el acuerdo y desgraciadamente el contrato se canceló. Congresista Aramayo. Sí, quiero pasar a otro tema. Gracias, Presidenta. En la entrevista publicada en el diario La República, en fecha 2 de marzo del año 2017, al señor Larrabiur, gerente de la División de Inversiones de Prima AFP y representante de la administradora de pensiones en la Junta de Acciones de Graña y Montero, efectúa una serie de afirmaciones. Dice, La República le consulta: ¿por qué, si ya se conocían los actos de corrupción de Marcelo Odebrecht en Brasil, hace referencia a junio del año 2015, los accionistas aceptaron que Graña y Montero se asocie con la empresa brasileña en septiembre del año 2015? A esta pregunta que le formula el periodista de La República, contesta: en septiembre del 2015, Graña y Montero hace un aporte de capital y entra con una participación accionaria del gasoducto. Efectivamente, en esa fecha ya se conocía en Brasil la vinculación de Marcelo Odebrecht en actos de corrupción y se contemplaba que esos hechos podrían eventualmente afectar el Perú, lo que finalmente sucedió. Si en septiembre del 2015 ya se conocían los actos de corrupción de Marcelo Odebrecht, ¿por qué Graña y Montero se asocia con Odebrecht para el tema del gasoducto surperuano? Ello significa, señor Graña, que su empresa no le importaba negociar con una empresa corrupta.
Lo único que le interesaba a su empresa es el fin de toda empresa, obtener un lucro, una rentabilidad. ¿Acaso este negocio con Odebrecht iba a afectar al Perú, como señaló el señor Larrabur? Usted se comunicó con él, hizo una alerta personal ante su directorio a través suyo, presidente. Señor Graña. Gracias, señor presidente. Esto, sí, por supuesto, esto se vio primero en un comité de inversiones y después en un directorio y en realidad en más de uno hubo más de una sesión. Esto, como he dicho antes, a nosotros entramos porque Odebrecht iba a salir, no que nos asociábamos con Odebrecht, nos asociábamos con Enagas y los señores Sempra. Si es que era Sempra, no sé, en ese momento no se sabía si iba a ser Sempra o Brookfield. Pero a nosotros nos interesaba porque efectivamente toda empresa lo que tiene por fin es hacer negocios y nos interesaba el negocio, pero también nos interesaba salvar un proyecto importante. En ese momento hay que recordar que el proyecto del gasoducto del sur fue parte de los planes de gobierno de prácticamente todos los partidos políticos en las elecciones pasadas. La opinión pública toda estaba a favor de que se hiciera este proyecto. Después apareció el problema de Odebrecht y las cosas han cambiado, pero cuando nosotros decidimos entrar, lo que trataba era de entrar a ayudar a reemplazar a Odebrecht para salvar el proyecto. Congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. La invitación a entrar al proyecto de quién es, de Odebrecht, ¿quién hace la invitación a Graña y Montero para incorporarse al proyecto? Y segundo, ¿se sabía que Odebrecht estaba de salida completamente o la decisión de, digamos, inicialmente incorporar un socio y reducir el aporte de Odebrecht y después se decide que Odebrecht salga completamente y ahí se hace esta suerte de concurso donde participan Sempra y Brookfield? Me dio la impresión de su intervención anterior, usted hablaba de dos fases de un mismo proceso y ahora me parece que ha hablado de una sola, por eso quería, si nos puede aclarar cómo fue y quién los invita. Por su intermedio, señora presidenta, sí, efectivamente hubo dos fases y la verdad es que básicamente nosotros, el primer acercamiento vino de Enagas. Enagas fue el que habló con nosotros y nos dijo si estaríamos dispuestos a entrar. Después hubo que conversar con Odebrecht, obviamente no era a Odebrecht al que le comprábamos esa participación, ¿no? O sea, no podía dejar de hablarse con Odebrecht. Y también hubo reuniones con los bancos, específicamente los bancos, el banco líder de este grupo, que era, no me acuerdo, el banco francés. Y ellos, y más que conversaciones, lo que teníamos nosotros era, yo he tenido visita de algún banquero para asegurarse de que entráramos, o sea, ellos estaban, digamos, asustados de que esto pudiera tener problema y lo que querían era asegurarse de que entrara Graña y Montero. Inclusive Graña y Montero no es que compra a Odebrecht, Graña y Montero lo que hace es un aumento de capital, porque lo que se trataba era, en estas dos fases, digamos, de llegar a diciembre, estamos hablando del año anterior, del año 2015. Nosotros entramos en septiembre y lo que se trataba era que con los 200 millones que Graña y Montero puso, se podía llegar hasta diciembre, en el cual se cerraba el financiamiento en diciembre. Incluso se firmó en esos días, nosotros en el acuerdo pedimos una cláusula en la cual se decía que nosotros firmamos un documento de que íbamos a entrar, pero entrábamos cuando los bancos firmaran el term sheet. Porque nosotros dijimos, oiga, los bancos nos han invitado, pero francamente los bancos era una cosa un poco vaga. Los bancos no son muy precisos y no se atreven a decir las cosas de frente. Los bancos nos invitaban, pero entonces dijimos, bueno, cuando firmen el term sheet, ahí entramos, y así fue. Después, en esa etapa, el plan era no solamente
el 20%, sino lo que querían los bancos era que Odebrecht bajara el 50 y tanto, 55 le hubiera quedado, digamos, el 75 menos 20, 55. Y entonces se consiguió que Enagas aceptara que si no aparecía, si no se firmaba un acuerdo con un SEMPRA o uno de estos, Enagas compraba 6%, de forma de que entre Enagas y Graña y Montero hubiera 51%, y con eso los bancos estaban tranquilos.